Ok. Versículo 13. El versículo 13 de la carta de Pablo a los Filipenses ha sido para mi vida un versículo muy revelador. Es un versículo relativamente corto y básicamente tiene dos ideas, nada más. Pero al igual que muchos otros pensamientos en la Biblia, son tan profundos que uno podría pasarse la vida estudiando solo uno y no termina. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En pocas palabras, aún nuestros gustos y nuestras aficiones tienen su origen en Dios. Nuestras habilidades tienen su origen en Dios. Yo tengo un gusto y una habilidad poco usual entre los ministros latinoamericanos. Me gusta hacer cruceta. Y no solo me gusta hacer la cruceta, sino no me queda tan mal. O sea, yo sí sé qué es AIDA 14, por ejemplo. Y conocí a un gerente de alto nivel de una transnacional europea, cuyo terapista, él no era cristiano, entonces necesitaba psicólogo, le dijo: mire, para el nivel de estrés que usted maneja, le voy a recomendar que haga tricot, que teja con 2 agujas. Entonces estaba el gerente a nivel centroamericano de la HEGST en su escritorio, en su oficina, y cuando el nivel de estrés era demasiado alto, le decía a la secretaria: no más llamadas, y sacaba sus agujas y su lana de la gaveta y empezaba. Aún esas cosas vienen de Dios. Hechura de sus manos somos, dice la palabra. Pero en términos más prácticos, cosas que tal vez tengan un poquito más de relevancia para nuestra vida cristiana, Dios nos da la energía para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Nos da la actitud correcta para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Y nos da la sabiduría y la inteligencia para obedecerle. Todo eso viene de Él. Y hay un versículo en la Biblia que dice, en el Nuevo Testamento, que dice que nosotros debemos hacer las buenas obras que Él de antemano dispuso que practicáramos. O sea, toda buena obra que hagamos nosotros ni siquiera brota de nuestro corazón, también eso brotó del corazón de Dios. ¿Recuerdan que mencionamos 1 Pedro 4:10? Que dice: según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y yo les dije que una buena traducción era la multicolor gracia de Dios. Y es que Dios da la gracia necesaria para 2 cosas. Primera, para que enfrentemos todos los retos que tengamos en la vida, cada uno de nosotros. Si nosotros fallamos una prueba en nuestra vida, no es porque Dios no nos dé la gracia, sino es porque nosotros dijimos que no. Eso es importante. Porque debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero el otro aspecto de esto es que debido a que nosotros debemos ser buenos administradores de la gracia, nosotros también recibimos gracia para bendecir a los demás. La energía que Dios nos da, la actitud que Dios pone en nosotros o que nos ofrece, y la sabiduría e inteligencia que Él nos da, no son solo, si lo queremos decir así, para motivos egoístas, también son para servir a los demás.
y debemos ponerle atención a esto. A veces, debido a que nuestra civilización occidental está tan monetizada, cuando pensamos en ayudar a alguien, siempre pensamos en darle dinero. Pero díganme una cosa, a un anciano que está recluido en un asilo, ¿qué le sirve más si le están dando 3 comidas al día? ¿Un billete o que alguien se vaya a sentar con él o con ella 2 horas? No es monetizado. Y sin embargo es una buena administración de tal vez el recurso más escaso para el ser humano, que es el tiempo. El tiempo es algo tan valioso que le pusimos un precio en dinero que se llama sueldo o se llama cobrar por servicios. O sea, un sueldo o cobrar por servicios es el valor que se le pone en una medida de intercambio que se llama dinero al tiempo que nosotros usamos en algo. Ahora, para Dios lo importante es lo interno. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 dicen lo siguiente: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién está actuando allí? ¿El hombre o Dios? Seguimos con el mismo tema. Dios es quien obra en nosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Y esto también es muy importante, porque no es para complacernos a nosotros, es para complacerlo a Él. El cristiano debe entender, perdón, los cristianos debemos entender que nuestra vida completa, todos los aspectos de nuestra vida, no todos menos uno, no todos menos dos, todos los aspectos de nuestra vida deben complacer a Dios. La imagen que yo tengo es: mi vida debe hacer que brote una sonrisa en el rostro de Dios y que Dios diga: eres algo bruto, Jorge, pero no estás tan mal. Y si eso es lo que yo logro que Dios sienta por mí, mi vida tiene sentido, porque estoy haciendo que Dios se disfrute mi existencia en vez de que sufra mi existencia por mis acciones. Versículo 14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y la primera vez que vi este versículo, ¿saben en qué pensé? En un niño de 2 o 3 años preguntando: ¿y por qué? Dios constantemente, día a día, todo el día, está tratando con nuestra vida. Dios nos tiene una paciencia infinita y puede ir despacito y puede incluso pausar si no queremos que trate con nosotros. Dios nos tiene paciencia, pero lo que Él quiere es transformarnos a la imagen y semejanza, a la estatura del varón perfecto, Cristo. Si nosotros murmuramos o protestamos contra ese trato, estamos protestando contra Dios. Si nosotros murmuramos o protestamos contra las circunstancias o contra nuestros líderes en la iglesia, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y cuando discutimos en contra de lo que Dios nos ha puesto a hacer, lo que estamos diciendo es que Dios o nuestros líderes no saben y que nosotros sí. Y esa es la actitud de un niño de 3 años. Para un niño de 3 años está bien.
pero ya para un joven ya no, y para un adulto menos. Entonces, ¿en qué etapa de nuestro crecimiento espiritual estamos? ¿Somos niños? ¿Somos jóvenes? ¿O somos padres y madres en Israel? El padre y la madre no se quejan, no protestan, no murmuran, no discuten. Los jóvenes a veces, los niños siempre. Regresando al perdón. Regresando al pueblo de Israel en el desierto. Éxodo 15, 24. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Ahora, si nos ponemos a pensar, el pueblo de Israel no estaba realmente murmurando contra Moisés. Moisés solo estaba siguiendo las órdenes de Dios. Moisés solo estaba siendo obediente. El pueblo realmente estaba murmurando contra Dios. Éxodo 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Reincidentes. Éxodo 17, 3. Otra vez. Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Pregunta, ¿era cierto? ¿Los habían sacado al desierto para que murieran de sed? ¿O los había llevado Dios al desierto para que aprendieran a escuchar su voz? Números 16, 41. Y este es el que me hace mover la cabeza de un lado al otro y digo yo, Señor, no dejes que yo me vuelva así. Pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Dios santo, ser así de necios y todavía echarle la culpa a los líderes. Por otro lado, caramba, qué coincidencia, ¿no pasa en algunas iglesias de vez en cuando eso hoy? Es que ustedes son los de la culpa. Estoy seguro que esta pregunta todos me van a responder que no. ¿Protestamos en contra de nuestros pastores y líderes? ¿Verdad que no? Nunca, nadie. Al menos no los que estamos aquí. Dios me oiga y así sea. Ahora, el problema de actuar como actuó el pueblo de Israel es que Dios nos va a tratar como Dios trató al pueblo de Israel. Números 16 del 44 al 49. Y este es solo una. Hay varias, pero con este es suficiente. Y el Señor habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros, Moisés y Aarón. Y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor, la plaga ha comenzado. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Miren esto. Viene Dios y dice, ya no más. Y no es la única vez que pasó, pasó varias. Y empieza y dice, voy a exterminar a este pueblo, ya no los aguanto. Y Moisés, el hombre más manso de su tiempo, y el más manso sobre la tierra después del Señor Jesucristo, le dice lo primero que hace es que
pone el rostro a tierra, o sea, reconoce que Dios es Dios. Y lo segundo es que le dice a Aarón, ve y haz tal cosa antes de que se mueran. Dios le había ofrecido a Moisés, apártate y déjame que yo los mate y de ti haré una nación grande. Dios le había ofrecido a Moisés el lugar que Dios le había ofrecido a Abraham. Moisés hubiera podido ser el segundo Abraham. Y Moisés, que conocía el corazón de Dios, le dije, ¿sabes qué, Señor? No, tú realmente no quieres hacer eso. ¿Para qué vas a hacer eso si la gente lo que va a decir es el Dios de Israel solo los sacó al desierto para destruirlos? No lo hagas. Una de las mayores funciones de Moisés en el desierto fue interceder a favor de un pueblo malagradecido, no solo con Dios, sino también con él, contra una justicia de Dios que era más que merecida. Pero el pueblo no aprendió. Y a veces me pregunto si la iglesia cristiana del siglo XXI va a aprender. Y si no aprendemos, le pido a Dios que levante Moiséses, que se pongan en la brecha por el pueblo malagradecido y que clamen a Dios misericordia. Y quién sabe, tal vez algunos de esos Moiséses están en este lugar hoy. Job no era un mal hombre. Es más, Job era un muy buen hombre, que Dios decidió perfeccionar a través del sufrimiento. Y es que Job es un buen ejemplo en este momento porque Job también creyó que era más sabio y más justo que Dios. Así como hacemos cada vez que discutimos con él o con nuestros líderes. No, Señor, no. De plano, te equivocaste en lo que me dijiste. Yo lo que tengo que hacer es tal cosa. ¿Quién sabe más? Él o yo. Job capítulo 40, del versículo 6 al 13. Viene Dios y le dice, ok, Job, ¿sabes qué? Ahora me toca hablar a mí. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. Traducido, ok, ¿crees que te las puedes? Agárrate pues, ahora voy yo. ¿Anularás realmente mi juicio? Empieza preguntando Dios. ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Y la Biblia nos dice que cada vez que Dios hablaba en el monte Sinaí, eran truenos y relámpagos y roca fundida, como que estuviera en erupción el volcán de fuego, solo que era Dios hablando. Adórnate ahora de majestad y dignidad, continúa diciendo Dios, y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar oculto. Obviamente, esas eran cosas que Dios sí puede hacer, pero que Job no podía. Y lo que Dios le estaba diciendo es, ¿sabes qué? Ok, ¿crees que puedes? Poder es hacer esto y esto y esto y esto y esto, y te lo digo para que entiendas que tú no puedes. Y en cierto sentido todos tenemos que pasar en algún momento de nuestra vida por la experiencia de Job, para que Dios haga con nosotros como hizo de él, de una persona justa, una mucho más justa. ¿Y qué respondió Job después de que Dios habló? Job capítulo 42, versículos del 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Sabio.
eres Dios, puedes hacer lo que quieras. Y después pregunta, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, y aquí viene la confesión de Job, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Y le pide a Dios, escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. En el capítulo 40 Dios le había dicho, yo te preguntaré y tú me instruirás. Y en el 42 viene Job y dice lo mismo, pero ahora con el corazón correcto. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job pide perdón. Y todos tenemos que pasar por allí. Si queremos aprender a no murmurar y a no discutir, tenemos que pasar por la experiencia de Job. Busquemos el rostro de Dios para que Él nos instruya. Es más, tal vez, porque Dios es Dios, tal vez alguno no tenga que pasar por la experiencia de Job y pueda aprender sin pasar por allí. Creo que yo la necesitaba para entender que Dios es Dios y yo no. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles, o sea, libres de fallas y defectos, y sencillos, o sea, puros y sin mezcla, hijos de Dios sin tacha, sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa. Caramba, qué coincidencia, los filipenses y nosotros tenemos los mismos vecinos. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando las personas nos ven, deberían ver algo diferente. Voy a necesitar la ayuda de las personas que ya les avisé, por favor, y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a apagar todas las luces. Incluidas las de aquí arriba. Permítanme un momento. ¿Dónde está? Esta. Ok. Solo espero no tropezarme. A ver. Por aquí. Ok. Lo que ven en este momento es un poquito más claro que la realidad espiritual del mundo. Y esto es lo que Jesús le hace al mundo. Y esto es lo que nosotros deberíamos hacer. El capítulo 1 de Juan dice, hablando de Juan el Bautista, él no era la luz, mas vino a dar testimonio de la luz. Y en ese sentido, Juan el Bautista nos representaba a todos. Podemos encender las luces ahora. Quería ilustrar el punto porque solo leyendo o solo hablando es un poco más difícil de entender. Pero esa diferencia entre luz y oscuridad es lo que debería verse en nosotros. Y por eso es que busqué una lámpara de LEDs blancos, porque son un poco más fuertes. Cuando las personas nos ven, no deberían ver la falta de luz, sino deberían ver una luz muy brillante. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 9 dice, porque antes erais tinieblas, y yo lo confieso, yo lo era, pero ahora sois luz en el Señor. Y viene Pablo y le dice a los Efesios, andad como hijos de la luz.
porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, toda justicia y toda verdad. Eso, y la bondad ya la hemos mencionado, la justicia ya la hemos mencionado, eso debería ser el resumen de nuestra vida. Eso es lo que el mundo debería ver en nosotros todos los días, todo el día. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Ahora bien, y aquí estoy hablando de vasijas, o sea, de obreros, de siervos, de todo nivel. Como dije el primer día, no importa si tenemos a nuestro cargo o bajo nuestra influencia a una persona, o tenemos una iglesia de 25,000, es la misma cosa. La responsabilidad es la misma. La excelencia de Cristo es la misma para uno, para el otro. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:19. Permítanme, quiero chequear de qué cosas está hablando. Segunda de Timoteo 2:19. Ok, del 16. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Ok, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son de y que se aparte. Ok. Si alguno se limpia de esas cosas, hablando de las palabrerías vacías y profanas, y este es un concepto que Pablo repite una y otra vez, cuando dice que él no solo predicaba con palabras, sino que esas palabras iban acompañadas del poder del Espíritu. Pero el concepto al que yo quería llegar, y que tiene que ver con que debemos ser una luz particularmente brillante, por cierto, mientras más oscuro se ponía, más visible era la luz. Las tinieblas no pueden vencer a la luz, lo dice Juan capítulo 1. Pero hablando de vasijas en 2 de Timoteo capítulo 2. Pregunta: ¿qué tipo de vasija queremos ser? ¿Está la copa de oro en la copa del rey, en la mano del rey, en la que el rey toma su vino? Ahora hay otra vasija que el rey también usa, y estoy hablando de un rey humano en la antigüedad. Había otro tipo de vasija que el rey también usaba todos los días, mejor dicho, todas las noches, su basinica. ¿Cuál queremos ser? El tipo de vasija que querramos ser nos indica qué camino debemos caminar. Cuando una persona nos conoce por primera vez, ¿qué piensa? Las primeras impresiones son importantes, porque a veces es la única oportunidad que tenemos de influenciar a alguien para Cristo. ¿Qué piensa una persona la primera vez que nos ve? Cuando hablamos, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Ahora, no estoy diciendo que recitemos versículos bíblicos todo el tiempo, porque tampoco eso es conveniente buena parte del tiempo. Si tenemos que darle un reporte al jefe y recitamos Juan 1 del 1 al 21, pues no va a funcionar. Pero ¿qué tipo de conceptos salen de nuestra boca? Porque de lo que abunda el corazón, habla la boca, ¿no? Ok,
Y una pregunta que quiero hacer desde cierto punto de vista. ¿Somos motivo de alegría o somos motivo de vergüenza para nuestros pastores y líderes? Ni siquiera quiero comentarlo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, dice Pablo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo llegó al nivel que no le preocupaba qué fueran a hacer con él. Tal vez ya lo habían apaleado tanto que ya sabía que no tenía tanta importancia. ¿Cómo manejamos nosotros la presión? Y no la presión del trabajo o la presión económica, sino la presión a conformarnos a un mundo que está totalmente opuesto a nuestra fe. No, este no es el lugar apropiado para decir eso. No, aquí no se ora antes de comer. No, enfrente del jefe no vos. ¿Cómo manejamos la presión? Pablo les dice a los filipenses, sean puros y sin mezcla, no acepten costumbres del mundo. Y no tengan fallas y defectos, sean irreprensibles, que no se puede encontrar en ustedes culpa alguna. Y me había saltado el versículo 16, lo que acabo de mencionar era el contenido de esto, sosteniendo firmemente la palabra de vida, aferrarse a la palabra de vida de Dios, a sostenerla firmemente, a plantarse bien y decir, no, yo soy cristiano, yo eso, no, perdón, pero hace muchos años yo trabajaba vendiendo computadoras. Ha pasado suficiente tiempo como para que esto ya lo pueda contar. Y la empresa para la que yo trabajaba me envió al Infom a vender un par de computadoras. Me atendió el gerente, vio mi cotización, nosotros representábamos la marca que él quería, no era una marca barata, me dijo, muy bien, ¿cuál es su último precio por unidad? Tal, perfecto. Me va a cobrar 3 y me va a facturar 2. Y la tercera me la va a entregar en mi casa. Ese fue el último día que me vio. Me negué a seguir el proceso. Afortunadamente mi jefe era cristiano y estaba de acuerdo conmigo. Pero ¿y qué si mi jefe no hubiera sido cristiano? ¿Cuál hubiera sido la presión a conformarme a un sistema corrupto? Eso fue, oh Dios, hace 30 años, así es que lo más probable es que esta persona, por la edad que tenía en ese tiempo, ya no viva, o si no, es muy anciano, pero yo puedo decir que no. ¿Cuánta gente no se atreve? Pero debido a que yo dije que no, al igual que debido a que los filipenses corrían su carrera como debía, los filipenses eran una alegría para Pablo y yo soy un crédito para mis primeros líderes. Porque en el momento en el que había que mostrar de qué estaba hecho, Dios me dio la fortaleza para hacerlo. Versículos 17 y 18. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe,
Me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Pablo, en resumen, lo que está diciendo es: mis penas tienen un propósito, y debido a que conozco el propósito, yo me gozo y me seguiré gozando. Y la vida de ustedes también tiene un propósito, y debido a que ese propósito existe, regocíjense ustedes por la vida que están viviendo y compartan conmigo su regocijo. Pablo habla aquí no de la alegría que viene porque las circunstancias son agradables, sino del gozo sobrenatural que viene de hacer la voluntad de Dios, no importando las consecuencias terrenales. Y por eso es que Pablo, al final de su vida, pudo, cuando le fueron a decir, has sido condenado, te van a matar, y en ese momento él pudo haber salido corriendo e irse exiliado del imperio, como tenía derecho todo ciudadano romano. En vez de hacer eso, se quedó, terminó su predicación, y de ahí fue y lo mataron. Murió haciendo lo que Dios lo había mandado hacer. Y esa ha de ser la muerte más, yo sé que la construcción en castellano es mala, pero la más excelente. El morir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. La vida de Pablo eventualmente iba a ser sacrificada. Y esto que escribe en el versículo 17, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, no ocurrió en ese momento, ocurrió 6 años después, más o menos. Pero eso para él no tenía ninguna importancia. Lo importante para él era poner los ojos en la eternidad y terminar la carrera. Y debido a que él podía hacer eso, también le podía decir a los filipenses: saben que las dificultades que tienen en su vida no importan mucho, disfrútense la vida de ser cristianos. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20, Pablo le escribe lo siguiente a los tesalonicenses: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Y es que no hay mayor alegría para un ministro que ver a sus aguiluchos volando en las alturas. Porque eso quiere decir que todos los sacrificios y todos los trabajos y todos los desvelos y todos los llantos valieron la pena. Hay un fruto por el trabajo de una vida. Ahora, este concepto no es solo válido para ministros, es incluyente para todos nosotros. En las 3 grandes fiestas de Jehová, para el pueblo de Israel, no se podía llegar con las manos vacías. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones, todo el pueblo, delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Primero, todo el pueblo. Para nosotros, toda la iglesia. Segundo, no con las manos vacías. En la Pascua, o en la fiesta de los panes sin levadura, que coincidía con la Pascua, que representa la conversión. En nuestra vida tenemos que llevar a los pies de Cristo por lo menos a una persona. No podemos tener las manos vacías para la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. Por lo menos a uno. Yo soy malo para el evangelismo.
pero por lo menos más de uno ya va. No podemos tener las manos vacías. Tampoco podemos llevar las manos vacías para la fiesta de Pentecostés. Por lo menos a una persona le tenemos que ministrar el Espíritu Santo si ya lo recibimos. Por lo menos a uno. Y la Biblia dice, todos los varones. O sea, para la iglesia, que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, judío y griego, esclavo libre, todos, por lo menos uno. Pero también dice tabernáculos. Y la fiesta de tabernáculos nos habla de madurez. Y el problema con esto es que para poder llevar a alguien a la madurez, nosotros tenemos que llegar primero. Porque uno no puede llevar a alguien a un lugar donde uno nunca ha estado. ¿O sí? ¿No seríamos ciegos guiando ciegos? Pensémoslo. Estos tres niveles aparecen en la Biblia en muchos lugares. En el tabernáculo está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del sacrificio, que representa el sacrificio de Cristo, la conversión, siendo el lugar más importante, por supuesto, el lugar santísimo, el lugar donde estaba el asiento de misericordia, el arca del pacto, la presencia del Padre. Y si no hemos llegado hasta allí, ¿cómo le vamos a enseñar a alguien cómo llegar? Al igual que todas las experiencias espirituales, no es lo mismo decir lo que dijo Job, de oídas te había oído, a decir lo que dijo después, mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo la teoría que la práctica. No podemos llegar a estas tres fiestas espirituales con las manos vacías, pero obviamente tenemos que pasar por la experiencia nosotros primero. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 12 al 14. El apóstol Juan nos habla de tres etapas del crecimiento cristiano. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Habla de niños o hijos, habla de jóvenes y habla de padres. Y no importa en qué etapa de nuestro crecimiento espiritual estemos en este momento, la voluntad de Dios es que todos lleguemos a ser padres y madres espirituales. Él no quiere bebés. Y tristemente muchas iglesias tienen bebés que han estado ahí adentro 30 años, o 20, o 40. Un bebé de 6 meses está bien. Un bebé de 2 años está bien. Un bebé de 10, deja de haber congruencia. Un joven de 5 está bien. Un joven de 40, ¿se imagina con el físico que tengo que viniera con una t-shirt pegada y sin saco a enseñar? Me vería totalmente ridículo. En tenis y en pantaloneta. Me vería totalmente ridículo, fuera de lugar. Sin embargo, en lo espiritual lo vemos muy seguido y no nos damos cuenta que está igual de fuera de lugar. ¿Qué nos dijo el Señor en la gran comisión?
¿Qué dos cosas nos encargó el Señor en la Gran Comisión? Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No hemos terminado. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ok. Es Dios dando la oportunidad de salvación a todo el mundo si nosotros llevamos su palabra a todo el mundo. Pero ¿qué dice Mateo 28 del 19 al 20? La otra cara de la moneda de la Gran Comisión. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Aquí no dice predicar, ni dice bautizar, dice hacer discípulos. Y hacer discípulos toma tiempo. Bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Supongamos que lo único que hiciéramos en una iglesia fuera leer, sin comentar, sin explicar, solo leerle la Biblia a las personas los domingos. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en hacer algo así? Un buen tiempo. No es cuestión de semanas, sería un proceso de mucho tiempo. Y si a eso le añadimos que hay pasajes que son difíciles de entender y que el pastor o el predicador tiene que explicar y tiene que dar la aplicación a la vida, eso se lleva todavía más tiempo. El proceso de discipulado lleva tiempo, no es instantáneo, no es como la conversión. Y se nos olvida muchas veces que es parte de la Gran Comisión. Y por eso es que en muchos lugares lo que hay son bebés. Sí, están convertidos, sí, están bautizados, y si murieran en este momento se irían al cielo. Pero no conocen cómo es el Padre. No conocen la historia de Israel. No conocen las aplicaciones del Antiguo Testamento para la vida del cristiano de hoy. Son bebés. Y Dios no quiere para su Hijo Jesucristo de esposa una bebé. Tiene que ser una iglesia madura. Y lo que Dios nos dé, lo que Dios nos revele, lo que Dios nos enseñe, sea en directo o a través de otros, hermanos, lo que de gracia recibimos, de gracia démoslo. Hay dos porciones de la Escritura que he oído predicaciones de ellas y he predicado acerca de ellas y estoy seguro que muchos las conocemos. Las voy a mencionar y voy a hacer un pequeño resumen. Lucas capítulo 19, versículos del 12 al 26. Y Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. La parábola de los talentos y la parábola de las minas. ¿Y saben qué es lo impresionante de estas dos parábolas? El que no produjo en la parábola de las minas, el resumen es: a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso ya es severo. Pero en la de los talentos, Jesús dijo: porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y la razón por la cual cito estas dos parábolas en este contexto es porque si llegamos a Dios con las manos vacías, vamos a ser como el siervo inútil. Si Dios nos dice: te di oportunidad para que llevaras a conversión a otros y no la tomaste,
Te di oportunidad para que oraras, para que recibieran el Espíritu Santo otros, y no lo hiciste. Te di oportunidad para que llegaras a la madurez, para poder llevar a otros, aunque sea con tu ejemplo, a la madurez, y no maduraste. Y debido a que tú no lo hiciste, mira el resultado de tus acciones. Lo que yo te di no produjo nada. Los que te di para que se salvaran, mira dónde están. Y si nosotros llegamos a ser responsables por la perdición de alguien, está dura la cosa. No quiero ser responsable de algo así. Ok, cada quien es responsable de su salvación. O dice que sí o dice que no. Pero ¿qué pasa cuando Dios manda a alguien a hablarle a una persona y esa persona no va? Y la razón por la que digo esto es porque a mí me pasó. Poco después de convertido, un amigo mío me empezó a llamar para que saliéramos a almorzar. Y era uno de mis compañeros de parranda, entonces yo no quería verlo, esa es la verdad. Me puse, fariseo es poco. Mira, vayamos a almorzar, no tengo dinero. Yo te invito, no tengo tiempo. Unas pocas semanas después, salió de la casa de su novia, se metió en su carro, agarró su pistola y se pegó un tiro en la cabeza y se mató. Y yo hubiera podido tener la oportunidad de hablarle de Cristo y no la tomé. Yo no lo maté. Pero, y me tuve que arrepentir ante Dios de no tomar esa oportunidad. Yo creo que no me será contado en la eternidad, tuve que arrepentirme. Pero si Dios no le mandó a alguien más y sus acciones me dicen que probablemente no, yo pude haberlo salvado de la eternidad del fuego y azufre y no lo hice. Y el sentimiento de estar en esa posición, les digo, no es agradable. No lleguemos a las 3 fiestas con las manos vacías. Amén. Y ahí la voy a dejar. Y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora acerca de lo que Pablo escribe en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 19 al 24, donde habla acerca de Timoteo, su hijo espiritual. Timoteo era originario de Listra, una colonia romana en Galacia, cerca de Tarso. Tarso quedaba en la parte suroccidental de la costa de Turquía y Galacia quedaba más o menos en el centro. Los gálatas eran un pueblo interesante. Sus parientes más cercanos eran los celtas del centro de Francia. Y al igual que los celtas, peleaban de una manera muy particular, con una espada de 2 manos en las manos y con 0 ropa sobre el cuerpo. Decían que los estorbaba para la guerra. En todo caso, los parientes se amarraban con una cuerda entre todos porque o todos vivían o todos morían en la guerra. Eran especiales. Y tal vez por eso es que cuando Pablo le escribe a los Gálatas, Pablo tiene que ser un poco grosero, pero es que el pueblo de Galacia era un pueblo duro. Pero ok, Timoteo había nacido en Galacia, su padre era griego, pero su madre era una judía cristiana, o sea, Timoteo no era un ciudadano romano. Empecemos por ahí. Y la abuela de Timoteo también era una creyente, Hechos 16:1. No, todavía no estamos ahí. Hechos 16:1. Llegó también a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y ya fuera que Pablo las conociera personalmente,
o que escuchó de su buena fama, Pablo elogia la fe de la madre y de la abuela de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo sabía cuál era el linaje espiritual de Timoteo y le gustaba, estaba de acuerdo con él. Timoteo fue tal vez el colaborador más cercano de Pablo. Perdón. Primero en sus viajes misioneros, después como su portador de epístolas, como su servicio correo, después como pastor y finalmente como obispo. Pero sobre todo eso, Pablo y Timoteo tenían una relación muy especial como padre e hijo en la fe. Y Timoteo es un excelente ejemplo de cómo debe ser un hijo en la fe con sus padres espirituales. Timoteo es mencionado 6 veces en Hechos de los Apóstoles y 18 veces en las epístolas. Fue alguien de mucha importancia en el primer siglo y de una gran importancia personal para Pablo, tanto así que 2 de las cartas del Nuevo Testamento escritas por Pablo son dirigidas a él. Según la historia de la iglesia escrita por Eusebio de Cesarea, Timoteo fue constituido obispo de Éfeso por el propio Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, y de ahí continúa. Ok. Pablo podía confiar en que la doctrina de Timoteo era la correcta y que podía corregir a aquellos que no tenían la doctrina correcta. Además, confiaba en su habilidad para enseñar. Timoteo estaba con Pablo cuando Pablo escribió la carta a los Filipenses. Filipenses 1:1 nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Y al final de su vida, cuando estaba a punto de ser ejecutado, Pablo escribe, y por lo que entendemos la última carta de Pablo en el canon es la segunda carta de Pablo a Timoteo, donde le dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos del 9 al 11: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado habiendo amado a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Y viene Pablo y menciona, ok, Demas lo había abandonado, Crescente había ido a Galacia por razones de ministerio. Galacia, como les dije, es en la parte central de Turquía. Tito había ido a Dalmacia. Dalmacia es la costa de lo que era Yugoslavia, del otro lado del mar hacia el noreste, si vemos Italia. Y solo le había quedado Lucas, pero a su hijo espiritual favorito le dice: procura venir a verme pronto. La relación personal entre ellos era especial. Quiero mencionar aquí que para que podamos recibir nuestra herencia en las naciones, tenemos que ser fieles en 3 cosas. Lucas 16, versículos del 10 al 12.
El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Tenemos que aprender a ser fieles en lo muy poco, en el dinero y en el ministerio de alguien más. Si no, Dios no nos dará nuestra herencia en las naciones. Tenemos que aprender en lo poco porque allí es donde se forja el carácter. Tenemos que ser fiel con el dinero porque aunque no lo parezca es uno de los asuntos más espirituales que hay. Cómo manejemos el dinero va a hablar mucho de nuestro corazón. Y tenemos que ser fieles en el ministerio de otro porque no hay otra manera para aprender el hacer del ministerio de alguien que ya lo conoce. Ok, sí, si Dios nos envía a picar piedra donde no hay nadie, pues nos dará la gracia para hacerlo. Pero si nos pone bajo alguien antes, ¿recuerdan lo que hablamos de no murmurar y de no discutir? Se aplica aquí también. Para aprender a ser fieles en el ministerio de otro, no podemos murmurar, no podemos discutir. Podemos sugerir, podemos decir no estoy de acuerdo, podemos decir no estoy cómodo. Pero una vez nuestro líder dice, ¿lo vamos a hacer así? Señor, sí, Señor. Y no solo lo vamos a hacer así, sino aunque yo no esté de acuerdo, lo voy a defender. Porque esa es la decisión del líder. Si no, uno con su vida está discutiendo la decisión. Timoteo probó ser fiel en estas áreas y por eso llegó a ser el obispo de Éfeso. Pregunta, ¿somos nosotros fieles en estas tres áreas? Y voy a poner un ejemplo simple. ¿Qué pasa si vemos que a alguien se le cae un billete de 50 quetzales en la calle? Lo recogemos y ¿qué hacemos con él? ¿Qué pasa si nos dan un vuelto de más? ¿Qué pasa si un cajero en el banco, a la hora de cambiarnos un cheque, se equivoca en las cuentas y nos da dinero de más? Señorita, perdone, pero creo que con Tomal me haría el favor de volver a contar. Gracias, Señor. Señor, perdone, se le cayó esto. Si en esa área no somos extraordinariamente cabales, hay cosas a las que no vamos a llegar. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Miren las dos razones por las cuales Pablo envía a Timoteo a Filipos. Él piensa como yo pienso. Él siente como yo siento. Enviarlo a él casi es como que fuera yo. Es mi mejor hombre. Lo voy a enviar a él. Y además dice, y está sinceramente interesado en ustedes. Timoteo sinceramente amaba a los filipenses. Primera de Corintios capítulo 13 nos habla del amor. Y en la segunda frase del versículo 5 del capítulo 13 de Corintios dice, la primera parte dice, no se porta indecorosamente,
La segunda dice, no busca lo suyo. Y esto, en el hacer del ministerio cristiano, es especialmente importante. Una de las grandes descalificaciones para aquellos que Dios ha llamado al ministerio es que creen que ya pueden solos y deciden en contra de sus líderes y hacen, y sí, Dios les da cierto nivel de respaldo, pero he visto muchas veces que Dios hubiera podido hacer mucho más con alguien si tan solo no hubiera buscado lo suyo, si no hubiera esperado a que mamá águila lo hubiera echado del nido. Y algunos se han ido a estrellar porque decidieron que querían volar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque buscaban lo suyo. No buscaban el reino, no buscaban el bien del ministerio del que eran parte, no, buscaban lo suyo. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón cuando seguimos las instrucciones de nuestros padres espirituales? ¿Es buscar fama y gloria propia? ¿Es honrar a nuestros padres espirituales? ¿Es obedecer porque no tenemos de otra? ¿O es obedecer con gusto porque los vamos a honrar? Hacemos las cosas de una manera que haga que nuestros pastores y líderes se sientan orgullosos de nosotros, o la forma en la que hacemos las cosas les da dolores de cabeza. Mi pastor una vez me dijo, yo no lo hubiera hecho así. No ha sido necesario que me lo vuelva a decir. Ahora le pregunto, si se la pueden evitar, evítensela. Y como decía, Timoteo estaba sinceramente interesado en el bienestar de los filipenses. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 15, donde dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Una de las características del pastor es la habilidad de ponerse en los zapatos de las personas a las que sirve y ministra. No necesariamente aprobar situaciones, definitivamente no aprobar pecados, pero compartir las alegrías que tienen y ser el paño de lágrimas para las tristezas que tengan. Juan capítulo 10, versículos del 11 al 13, Jesús está hablando de sí mismo como el buen pastor, pero por extensión todo pastor, todo ministerio pastoral tiene que imitarlo en esto. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y tal vez a los pastores del siglo XXI no les toca ser crucificados por sus congregaciones, pero sí les toca derramar años y años y años de vida por ellos. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo solo conozco en el mundo un oficio, en el reino, un oficio más difícil que el del pastor: el de esposa del pastor. Porque el pastor lleva sobre sus hombros la carga de toda la iglesia, y la esposa del pastor lleva sobre sus hombros la carga de toda la iglesia y a su marido. Es un trabajo duro, y respeto mucho a los pastores a quienes Dios les ha dado ese ministerio, porque no es fácil. Pero Timoteo sí era así, por eso Pablo sabía que podía
confiar en Él. Pregunta, ¿saben nuestros líderes? ¿Están seguros nuestros pastores que pueden confiar en nosotros? ¿O tienen que hacer lo mismo que hacía el presidente Reagan durante su gobierno en Estados Unidos? Confíe, pero verifique. ¿O sabe nuestro pastor que nos dice algo y cuando pregunte, ¿hiciste tal cosa? Sí, pastor. ¿Y cómo lo hiciste? Como lo hubieras hecho. Versículos 21 y 22. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis sus probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Timoteo, a diferencia de muchos, fue probado y pasó la prueba. Y no solo pasó la prueba, sino se convirtió en hijo. Y como estuvo dispuesto a estar bajo un padre espiritual, eventualmente se volvió uno. ¿Recuerdan lo que dije cuando hablé de las 3 grandes fiestas, que uno no puede llevar a alguien a la madurez si uno no lo es? Igualmente, si uno quiere ser maduro, uno tiene que estar sujeto a alguien que también lo sea. Si yo quiero llegar al lugar santísimo, yo necesito estar bajo personas que vivan en el lugar santísimo. Si no, no voy a tener quien me guíe hasta allí. Y esta es la razón por la cual no todos los cristianos somos confiables. Porque no todos los cristianos buscamos los intereses de Cristo Jesús y del reino, sino muchos buscamos intereses personales. Ahora, Timoteo, aunque era joven, no era un novato. Él había sido probado y había sido aprobado. Una de las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo acerca de los obispos de la iglesia es que no sean recién convertidos, porque para poder ser confiable en una posición de liderazgo, una persona primero tiene que ser probada, y eso solo se muestra con el tiempo. Timoteo fue primero fiel en la iglesia de Listra, donde hablaron bien a Pablo acerca de él. Después fue fiel acompañando a Pablo, ministrando sus necesidades y siendo su asistente. Y finalmente fue fiel viajando solo. Y esta es la progresión del obrero cristiano. Primero en su asamblea local y generalmente desde abajo. Mi primer trabajo en el reino fue poner sillas. El primer trabajo de Alex Barreno, que está ahí atrás, para el Ministerio de Música, fue acarrear cables. Y no fueron 3 días de sillas, ni fueron 3 días de cables. Y ahí es donde el carácter es forjado. Y después, Dios lo va promoviendo uno. Versículos 23 y 24. Por tanto, a Timoteo, espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Timoteo fue enviado. Y Pablo esperaba poder ir también. Y me voy a tomar un par, cielos. Me voy a tomar un par de minutitos, perdón, pero no quiero dejar a la mitad este pensamiento. No solo Timoteo fue fiel, primero en Listra, después ministrando a Pablo y después viajando solo, sino Timoteo se volvió un verdadero hijo para Pablo.
Primera Corintios capítulo 4, versículo 17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y que él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. Pablo confiaba en que Timoteo iba a enseñar lo mismo que él hubiera enseñado. En el Nuevo Testamento, solo a 3 personas llama hijos Pablo. A Onésimo, en la carta a Filemón, a Tito, en la carta a Tito, y a Timoteo. La diferencia es que a Timoteo lo llama hijo 4 veces, mientras que a los otros 2 solo una. Si algo, por lo menos para mi punto de vista, es importante de lo que hemos estado hablando, es que aprendamos a ser verdaderos hijos espirituales. Hay 2, 3 clases de personas en una iglesia: los que le escarban los cimientos al pastor, los que apoyan al pastor y a los que les da igual. Y los que reciben bendición son los que apoyan al pastor. Obviamente los que escarban los cimientos no, pero a los que les da igual tampoco. Hay una razón por la cual Dios diseñó la iglesia como la diseñó, y eso se los dejo en tarea. Oren: Señor, ¿por qué pusiste tú pastores en las iglesias? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque eres bueno. Y esta noche, Señor, te pedimos por nuestros pastores y líderes. Señor, bendícelos con toda bendición. Ellos llevan el peso de nuestras iglesias en los hombros. Nos llevan a nosotros, Señor. Señor, dales las fuerzas del búfalo, dales la sabiduría y la revelación de lo alto, dales paciencia. Y te pedimos, Señor, que lleguen a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos.